Decíamos, recibimos a la doctora Micaela Guianza, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Por favor. Bueno, estamos en medio del proceso de recambio de autoridades a nivel del Instituto de Derechos Humanos. Un recambio que es histórico. En realidad, ustedes participaron del proceso de formación, fueron Sí. la primera directiva consolidada del Instituto de Derechos Humanos, y por primera vez se realiza este proceso de recambio. No de elección, es la segunda elección de autoridades, pero sí es la primera vez que está el proceso de recambio. ¿Se ha dilatado un poco más de lo que ustedes deseaban? Sí, nosotros hubiéramos deseado que empezara un poco antes porque lleva su tiempo. Las organizaciones de la sociedad civil tienen que estar enteradas con tiempo para proponer sus candidatos. Lleva todo un proceso de aceptación, de declaración jurada de que no tiene ningún impedimento, y después hay que analizar esas propuestas. Sería deseable que se reciba a las organizaciones de la sociedad civil que las propusieron, y después se hace una ronda de entrevistas a todos los candidatos. Eso está puntuado también, y la comisión decide, hace su informe y después pasa recién a votar. Y como puede haber hasta 3 votaciones, puede ser que se dilate si no hay acuerdo en la primera o en la segunda, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿ustedes pueden objetar de alguna manera a alguno de los candidatos que se proponen para sucederlos? Nosotros no hemos pensado en objetar. Ahora, cualquier persona que encuentre que no se ajusta al procedimiento podría hacerlo. En ese sentido, hay toda una regulación en la ley nuestra, en la 18.446, de cuáles son los impedimentos, cuáles son los requisitos, y la ley dice que podrán proponer candidatos las organizaciones de la sociedad civil habilitadas. Habilitadas quiere decir que están inscritas en nuestro registro, que se fue elaborando a través de los años. Se van anotando a las organizaciones, concurren a las asambleas de derechos humanos, y en este momento deben rondar como las 300 organizaciones o 200 y pico por lo menos. No tengo el número exacto porque se han inscrito otras nuevas. Habría que verificar que los proponentes estén en esa lista y que se cumpla con lo que dice la ley, que después dice: y los legisladores y legisladores podrán recibir propuestas y elaborar listas de candidatos para la elección. ¿Y eso se está respetando? Bueno, nosotros hemos visto que hay algunos candidatos que no están propuestos por organizaciones sociales o están propuestos por organizaciones que no están habilitadas. A nosotros nos pidieron el listado desde el Parlamento, la secretaria de la Comisión nos pidió el listado de las organizaciones habilitadas. Eso no sé cómo lo va a manejar la Comisión porque ahora recién están empezando a trabajar. Ah, pero ustedes están advirtiendo que hay algunos de los nombres propuestos para ser electos en la próxima directiva del Instituto de Derechos Humanos que, si se cumpliera con la ley, no deberían estar elegibles. Hay una interpretación. Creo que hay alguna, en la primera elección, en la nuestra, se dijo que no podía respetarse ese artículo porque no había organizaciones habilitadas. Y en cierto sentido era cierto porque todavía no habíamos nosotros organizado el registro. Sin embargo, había organizaciones ya reconocidas que nos propusieron a nosotros que no necesitaban estar inscritas en ningún registro. Pero ahora ese registro existe y hay que ver la interpretación que le dan los legisladores, porque la ley dice: podrán proponer candidatos o las propuestas se formularán por organizaciones habilitadas al efecto, y los legisladores y legisladores podrán recibir propuestas y elaborar listas. Parece que hay una interpretación de la ley de que los legisladores a su vez también pueden proponer. Eso podría ser discutible, pero no creo que nadie se ponga a discutirlo ahora porque estamos ya en pleno proceso. Ahora, creo lo que parece claro es que bajo esa lógica de que los legisladores podrían proponer, se corre el riesgo, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta, que se corre el riesgo de que se politice el Instituto de Derechos Humanos, y ese es un riesgo que está latente, es lo que ustedes están advirtiendo. Bueno, lo que sucede es que, a mi entender, se desvirtúa
el sentido de la ley y de lo que es una institución de derechos humanos de acuerdo a los principios de París. O sea, que los que tienen que proponer son las organizaciones, es la sociedad civil la que tiene que proponer, no el sistema político. Eso es el espíritu, por lo menos, de la ley. Tal vez si en esta oportunidad se le da esa interpretación, habría que pensar en el futuro de aclararlo esto por una ley interpretativa para que sea siempre la propuesta por las organizaciones. No es poca cosa advertir y alertar que se está desvirtuando el sentido de las personas que se eligen para dirigir el Instituto de Derechos Humanos. No es poca, desde mi percepción no es poca cosa. Bueno, no es poca cosa, pero tal vez después estamos en el principio del proceso. Vamos a ver cómo sucede, cómo se da la elección y cuáles son las personas que la comisión considera como propuestas en forma hábil. Más allá de que se esté en pleno proceso, ¿ustedes hacen una especie de balance, de primer balance de lo que han podido hacer y de cómo se dio este proceso? Sí, institucionalmente nos parece que el balance es positivo, por lo menos lo vemos todos así, porque cuando nosotros comenzamos no teníamos ni siquiera funcionarios, no teníamos local, éramos nosotros 5 y nada más, no teníamos ninguna estructura administrativa, digamos. Y fuimos avanzando primero con un local prestado, después con funcionarios en comisión, que originariamente la ley decía 10 funcionarios que pueden traerse en comisión. No tomamos el criterio que se toma normalmente para los funcionarios en comisión, o sea, que sean de confianza de cada uno, sino que necesitamos que fueran los funcionarios que precisábamos. La primera fue una contadora, después fuimos buscando el perfil que se necesitaba, se hicieron propuestas, se trajo a la gente a entrevistarla como que fuera una selección de personal. Y así marchamos por mucho tiempo porque costó burocráticamente ver cómo se hacía el concurso. Y recién desde el año pasado tenemos funcionarios propios. Entonces, al tener funcionarios propios, podemos armar equipos técnicos. Ya los teníamos, los equipos técnicos, pero muy acotados. Ahora tenemos equipos para denuncias. En particular, yo me encargo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que también en principio trabajamos con la ayuda de UNICEF, porque no teníamos personal, y ahora vamos teniendo personal propio, vamos a ir incorporando en esta rendición de cuentas algún personal importante, como podría ser un médico, como más trabajadores sociales, y nos hace falta, por supuesto, ahora que crecimos, empezar a salir. En la parte en que yo estoy, salir afuera, salir al interior, salir a los barrios. En la parte que yo estoy en este momento encargada, que es el mecanismo, sí, es natural que salgamos a todo el país porque visitamos todos los lugares de encierro. Sí, yo leía que parte de los objetivos que ustedes entienden que debe recorrer el Instituto de Derechos Humanos es empezar a abrir las puertas y a involucrarse un poco más en el tema de salir y dar a conocer. Ahora, hablando justamente de dar a conocer, si uno preguntara en el país, a 9 de cada 10 personas que nos están mirando, ¿usted cree que en Uruguay se ejerce la tortura? Le dirían que no. Sí, porque depende del criterio que se prepara, porque hay situaciones como puede ser el hacinamiento crítico, las malas condiciones de reclusión, en que sí pueden considerarse tortura. Ahora... Claro, pero si yo le pregunto a usted, en Uruguay, ¿hay casos de tortura? Y puede haber, pero en este momento, por ejemplo, en el lugar donde nosotros encontramos tortura realmente, que era en el ex IRPA, hay otra política de la institución, otro control, y por lo menos sabemos que si hay alguien que trata de dar malos tratos o situaciones que eran asimilables a tortura, porque había colgamientos, desnudez forzada, había golpes, había situaciones que eran de tortura. ¿Y eso ahora está cambiando? Ahora, en lo que es ahora el INISA, no hay impunidad, digamos. Hay una vigilancia de que el que ejerza tortura
tiene de que el que ejerza algún acto que pueda asimilarse a la tortura, sabe que se arriesga a ser castigado, a ser separado del cargo, sumariado, y no se tolera, no se tolera. O sea, ustedes ven una mejora por ese lado. En ese lado sí. Por supuesto que en todos los lugares de encierro persiste en algunos casos el hacinamiento, persisten los problemas edilicios. Vimos y percibimos la denuncia del comisionado parlamentario Sí, acerca eso del presos que estaban con desnutrición. Claro, era por impedimento de alimentarse porque otros presos no lo permitían, pero de cualquier manera, como el Estado es el responsable, el Estado es el último garante de esos presos, así que no importa que sea otro preso que lo maltrate, sino que el Estado tiene que garantizar las condiciones. Sí, no importa por el motivo por el cual no accedían a la comida, lo cierto es que estaban... Claro, en todos los lugares de reclusión hay bandas internas, problemas, hay gente que domina, hay situaciones de poder, vamos a decir, y la comida es poder. En lo global del sistema, ¿se violan los derechos humanos de las personas encarceladas o recluidas en los hogares de menores? Se violan los derechos humanos en cuanto a las condiciones edilicias. A veces hubo 2 edificios que se construyeron en el periodo anterior que no revisten las condiciones necesarias y que prácticamente están en juicio. ¿Cuáles? Es el que se hizo en Beloni, allá en el batallón, y el de General Flores, que se llamaba Colibrí y ahora se llamaba Ceprili y ahora no sé cómo se llama, pero está ahí en General Flores, donde hubo un motín. Los 2 fueron establecimientos grandes, hechos realmente con una concepción carcelaria, no para alojamiento de adolescentes, pero la construcción fue malísima y en este momento hay un juicio, hay varios juicios con respecto a eso, contra las empresas, y todo eso impide que a veces se hagan arreglos, modificaciones. Cada vez que se va a modificar algo, se va a hacer una reparación, hay que hacer un acta con escribano, porque hay que ver cómo estaba antes, cómo se hace después. Todo eso está en la justicia y son juicios lentos, ¿no? Para que la gente tome dimensión, esto ha sido advertido por las actuales autoridades del INISA acerca de las condiciones en las que... Sí, se han hecho denuncias, se han hecho juicios, bueno, hay juicios hechos. ¿Pero qué fue lo que pasó? O sea, ¿estaban mal construidos porque estaban mal diseñados? ¿Estaban mal construidos porque la empresa engañó al Estado, pongámoslo así, entre bueno, mal diseñados en el sentido de que había que tener otra concepción que no fuera la de cárcel, pero eso es una cuestión que es difícil de hacer comprender. Pero sí, en cuanto a las paredes, por ejemplo, las podían arrancar con la mano, determinadas yeso, y sacaban unos paneles que tenían adentro que eran de metal, podían hacer cualquier corte. Yo me acuerdo en el de Beloni, en el otro, el de General Flores, una vez que fuimos a un motín, al principio, ahora hace tiempo que no pasan esos motines, en que se podía arrancar el travesaño de una ventana tenía 2 puntos de soldadura, se podía arrancar, o sea que hubo una construcción mala y hay juicios contra las empresas. ¿Qué tipo de denuncias recibe el Instituto de Derechos Humanos? Y recibe denuncias y consultas. Hay mucha gente que va a preguntar por problemas que tiene y se le puede hacer una derivación. No una derivación que después nos olvidemos de ellos, como de sacarlos de un mostrador y ponerlos en otro, sino que se hace el seguimiento, por ejemplo, si tiene que ir al MIDES o si tiene que ir a tal lado, se hace el seguimiento del caso para que reciba en el BPS. Y son distintas clases de denuncia. El otro día sentí que Faropa decía, no sé en dónde, que el derecho más vulnerado es la integridad personal. Nosotros en el informe anual no lo consignamos así. Yo aclaro que hace 1 año y medio, 2, que ya no estoy en denuncia, sí veo firmo las resoluciones. Firmo las resoluciones, me las explican.
que hay otros el tema salud, por ejemplo, y no recibimos solamente de personas individuales, sino que recibimos también de colectivos. Por ejemplo, los enfermos de Parkinson, que pedían que se declarara su enfermedad como enfermedad crónica. Eso le da un distinto tratamiento para los medicamentos, cosa que se había conseguido y ahora hubo un retroceso. Tenemos asociaciones de ciegos, de discapacitados de distinta clase, padres de niños con autismo, o sea que no solo se reciben denuncias individuales. Y en eso de la integridad personal entra también los maltratos policiales. ¿Y hay mucho de eso? Y hay denuncias de malos tratos policiales que son fundamentalmente en la calle. Digo, ¿Y son fáciles de comprobar en procedimientos, y son más difíciles de comprobar porque muchas veces son sin testigos, aunque hay casos en que la gente ahora tiene un celular y puede filmarlo, ¿no? Y tenemos una relación, precisamente lo que interesa para nosotros es tener una relación con los organismos. Eso le iba a preguntar. ¿Qué tanto le facilitan el proceso de denuncia y sobre todo dar una respuesta a la gente? Porque cuando uno va a denunciar lo que quiere es una respuesta. Quiere que lo que uno denuncia o no se repita o haya un resarcimiento. Institucionalmente, ¿qué tipo de respuesta se le da? Depende del organismo al cual uno... Al principio había más resistencias o no nos conocían en los organismos del Estado. Creo que algunos siguen sin conocernos mucho, pero tenemos organismos con los... Conocerlos los conocen. Bueno, no siempre saben cuáles son nuestras facultades. Una vez de un ente de enseñanza al principio vinieron a preguntar si ellos con su autonomía igual tenían que sujetarse a lo que nosotros recomendáramos. Nuestras recomendaciones, primero las autonomías ahí no juegan. Nuestras recomendaciones no son obligatorias, son que tienen un valor de acuerdo a que estén fundamentadas. Entonces muchas veces sí hay buena voluntad, pero después hay cosas que no se cumplen. En materia de enseñanza, de discapacitados, hay una preocupación, se nos manifiesta una preocupación, pero después seguimos con los mismos problemas de traslados, hay cosas que son de asociaciones de padres y hay cosas de padres que vienen solos. Hay en un caso en la Intendencia de Maldonado donde se dice que ustedes se extralimitaron un poco en las competencias. Bueno, eso está todavía para decidir. Hay un juicio en el Tribunal de lo Contencioso, pero creo que ahí hay un... Y ahí el tribunal demostró no tener mucha idea de lo que nosotros somos, porque en un momento dice esa comisión, por ejemplo, ¿no? Y está caratulado instituto, cuando es institución, pero no importa. Es una cuestión en la que yo no intervine, pero me hago responsable porque estuve ahí. Pero es una recomendación, nada más. Y la Intendencia lo tomó como algo obligatorio. Ahora lo llevó al Tribunal de lo Contencioso y ahí está el juicio en el Tribunal de lo Contencioso. Antes de despedirnos, usted es una de las personas que fue amenazada por este autodenominado Comando Barneix. Sí. ¿En algún momento tuvo miedo de que eso fuera en serio? Yo no sé, a mí me han pasado muchas cosas raras a lo largo de mi vida, pero yo no pienso que me van a venir a matar, eso está. Pero sí me rechina, me parece que no puede ser, que eso no se puede investigar y que esas personas que amenazan reiteradamente, había pasado lo de GIAF, que sigan estando ahí. Mire, hace un par de semanas recibíamos en esa misma silla a Jair Krischke. Sí. Nos decía lo siguiente, lo repasamos en unos segundos para a ver si coincide con esta opinión. Y el presidente Tabaré Vázquez no decía una palabra. Tenemos un ministro de Defensa amenazado, el fiscal general de la Nación, la presidenta del órgano de Derechos Humanos de la Nación. Estoy nombrando 3 importantes figuras del Estado uruguayo. Y el presidente no dice nada. A mí me sorprende.
Cris que hablaba de Tabaré Vázquez como lo que representa institucionalmente, pero yo se lo hago un poco más amplio, más allá de Tabaré Vázquez. ¿Pasó un poco desapercibido? Es decir, como que se trató de tapar el tema. No sé, nadie habló oficialmente del tema, digo, más que la policía que vino a notificarnos, pero también habría que pensar que eso daba para que alguien se hiciera un pronunciamiento más enérgico. Porque está amenazado no solo Jair, Luis Joanet, que es un magistrado francés, que es una autoridad en materia de derechos humanos en el mundo. Entonces eso, aunque sea como valor simbólico, tendría que dar lugar a un rechazo, a una repulsa oficial, que no sé, no lo he sentido por lo menos. Tal vez haya asistido, pero yo no lo sentí. Fuimos a Buenos Aires, a la Comisión Interamericana, y el Estado uruguayo no compareció. Eso hubiera sido importante porque me parece que Uruguay tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales y porque nosotros sentimos el vacío de Uruguay en la mesa de enfrente, cosa que nunca había ocurrido. ¿Empezamos a estar un poco anestesiados con estos temas? Y como sociedad, digo, como verlo con indiferencia. Pasó lo del GIAF, ahí cuando el robo en el Departamento de Antropología Forense, el Grupo de Antropología Forense, que dejaron un mapa con los domicilios marcados. Incluso era una amenaza, por supuesto, implícita. Después, en el nuestro, también dijeron que había otra lista de personas a las cuales ellos le hacían seguimiento. A mí me consta que en ese archivo Castiglioni a mí me hicieron seguimientos y escuchas y todo ese tipo de cosas. Uno al final termina viéndolo con naturalidad y no es natural que en democracia existan esas cosas. ¿Y usted siente que, no sé, en el último tiempo, siente que la hayan seguido? Ah, sí, he tenido situaciones complejas. ¿Cómo se da cuenta uno que... Y bueno, para mí ha sido muy evidente, ¿no? Porque hasta me estacionaban vehículos en las otras cuadras, acá y en Punta Rubia, ¿no? En ese momento, en Punta Rubia, en Rocha, tuve la colaboración de un policía de inteligencia que era de Rocha y eso lo pasamos, pero yo no creo que a uno le vaya a pasar algo muy grave, pero sí tener ahí la vigilancia. Y el policía que vino, que se encargaba de este asunto de Barnés, yo le pregunté por él si no relacionaba con el archivo Castiglioni y me dijo que no sabía quién era Castiglioni, que nunca había oído hablar de ese señor. Entonces, al final yo pienso, si una labor de inteligencia no se relaciona unas cosas con otras, no sé, uno se siente como un poco desprotegido. Y cuando usted dice, a mí me pasaron cosas muy complejas, ¿cuál fue el momento más complejo que tuvo que atravesar? Y una vez que veníamos con mi marido hacia Montevideo, cerca de Rocha, y apareció de la nada un vehículo oscuro y nos atropelló, nos golpeó y nos tiró a la banquina. Se rompió el espejo del lado de él, del chofer, y el espejo me dio en la cabeza. Yo quedé sangrando por el espejo, no por otra cosa, pero podíamos haber volcado. Quedamos así en la banquina, le hizo un volantazo. Entonces atrás paró un auto de policía y me dijo, ¿cómo está? No sé cuánto, vayan a Rocha a hacer la denuncia. Yo dije, sigan ese vehículo que nos atropelló, porque nos golpeó y siguió, o sea, se salió de la senda. Y dijo, no, es imposible seguirlo por la velocidad que viene. Entonces, ese tipo de cosas... ¿Pero usted cree que ese día la quisieron matar? O como avisos, no sé, en realidad también me entraron a mi casa más de una vez y cosas así. Y ese tipo de cuestiones ahora tal vez no se den de esa manera, pero sí se dieron en el momento que yo trabajaba como fiscal. Y veo que existen situaciones en las cuales si hay impunidad para esas personas que amenazan o que están en esa postura, si no se investiga a fondo, es un riesgo. Estamos pasadísimos de tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle. Cuando ahora se habla tanto del tema de las amenazas a los fiscales, a los jueces, por otra causa, pero usted entiende que eso viene pasando desde hace tiempo. Sí, pasaba así. A mí nunca me pasó como fiscal, pero sí pasaba así.
No le sorprende. pasaba. No me sorprende, pero a veces son amenazas que después no se concretan. No, son cosas, además, un preso en el momento en que lo procesan o que le puede decir cualquier cosa. Mirta Bianse, le agradecemos su presencia esta mañana. Bueno, Aparte porque viene temprano, se tiene que levantar temprano para venir a la otra que entrevista. venir temprano. La pausa y seguimos con más noticias.